Nos vamos a ir justamente para conversar de lo que sucede en la comunidad de Gualel, en la cordillera de Fierro Urco, sobre el ingreso de fuerza pública en tanto a este proyecto minero. Ver. Así es, ya estamos con el abogado Pablo Piedra, él también parte de Días Unidos en su momento, para conversar acerca de lo que sucedió la semana pasada en el territorio de Gualel, Fierro Urco, este proyecto minero. Pablo, muy buenos días, bienvenido acá a Wambra. Tenemos un problema con tu Sí, sí, es que nos confirmas del audio, Pablo. Perdón, sí, muy Ahí buenos estamos. días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Ahí está Pablo. Bueno, quisiéramos justamente conocer cuál es la situación ahora de Gualel, de esta parroquia. Vimos la semana pasada esta presencia masiva, por mencionarlo así, de la fuerza pública, policías, militares en una parroquia tan pequeña que evidentemente llamaba la atención esta presencia inusitada de la policía. Bueno, exactamente eso fue lo que pasó. Quisiera empezar un poco explicando lo que es Fierro Urco, así brevemente, al menos dónde está ubicado geográficamente. Fierro Urco es una cordillera que se la ha identificado como una estrella hídrica, porque de aquí nacen cuatro importantes cuencas hídricas para el sur del Ecuador y el norte del Perú. De aquí nacen los ríos Jubones. Básicamente entendamos que sin el Jubones no hay exportación bananera en el Ecuador, al menos no en Machala. Nace la cuenca del Catamayo, que riega gran parte de la provincia de Loja y del norte del Perú, al convertirse luego en el río Tumbes. Nace el río Puyango, que también es parte importante de la soberanía alimentaria del sur del Ecuador y del norte del Perú, que toma el nombre del río Chira. Y, em, y está la cuenca del río Santiago también, que es importante para las provincias de Zamora, la provincia de Zamora. Entonces, esta cordillera está ubicada en su mayoría en la provincia de Loja, en dos cantones, en el cantón Saraguro y en el cantón Loja. También está en la provincia del Oro, en lo que es el cantón Saruma y Portobelo. En Loja existe, digamos, está en el cantón Loja, en las parroquias noroccidentales de Loja, y particularmente una de esas parroquias es la parroquia Hualel. También está, por ejemplo, la parroquia del Cisne, donde está el santuario del Cisne. Importante mencionar esto porque es de una importancia social, simbólica, estratégica para el Ecuador y particularmente para el sur del Ecuador, ¿no? Y en el cantón Saraguro también está ubicado esta cordillera en lo que es las parroquias de San Lucas y de Tenta. Entonces, los hechos que sucedieron la semana pasada se dieron en Gualel. Gualel se ha convertido básicamente en el epicentro de la resistencia minera últimamente, porque fue ahí donde el año pasado las fuerzas vivas de Gualé, los defensores del agua, decidieron interponer una acción de protección para reclamar la nulidad de 6 concesiones mineras que abarcan más de 20.000 hectáreas de este territorio, que lo hemos descrito de Fierro Urco, porque justamente vulneraban su derecho a la consulta ambiental, el derecho al agua, derecho a vivir un ambiente sano y los derechos de la naturaleza. Entonces, el año pasado, pues ahí se centró gran parte de la resistencia a la minería en este territorio, pero también ha habido resistencia por parte de Saraguro. De hecho, las comunidades de Saraguro impidieron el paso de las mineras, una de ellas Guayacán Gold, que es la que tuvo el incidente la semana pasada, y incluso interpusieron una medida cautelar para impedir que la minera pueda entrar por su territorio a Gualele. Entonces, Fierro Urco también es parte de un territorio ancestral del pueblo Saraguro, y por ende también debería aplicar Uh ahí -huh. el derecho a la consulta previa. En cuanto a Gualel, sí vale aclarar que gran parte, digamos, la población de Gualel no se autoidentifica como pueblo indígena, sino más bien como pueblo campesino. Más allá de que, si es que nos ponemos a hacer un estudio y nos adentramos en eso, vamos a ver que estas comunidades han tenido un proceso de aculturalización histórica que los ha llevado un poco a renunciar a esta identidad, pero digamos, las cosas son como son. Y, y entonces, debido a la imposibilidad de entrar por Saraguro a esta parte de la cordillera, Uh -huh. en la semana pasada, el jueves en la madrugada, en horas de la noche, la empresa Guayacán Gold, aquí otro paréntesis, Guayacán Gold es una empresa cuyo dueña es una empresa que se llama Salazar Resources de Ecuador, que a su vez es dueña
es dueña de una empresa canadiense que se llama también Salazar Resources, cuyos dueños son ecuatorianos. Esto es importante porque el gobierno ecuatoriano insiste o ha querido decir que aquí se pone en riesgo la inversión extranjera, que aquí hay problemas con otros países. Lo que han hecho estas personas, estos ecuatorianos, es constituir una empresa en Canadá y a través de esa empresa en Canadá venir a invertir en actividades mineras acá, con la finalidad de lograr protección, esta protección especial de un gobierno extranjero aquí en el Ecuador. Más aún ahora que el Ecuador está negociando un tratado de libre comercio con Canadá, donde a este tipo de empresas transnacionales se les daría una protección especial. Entonces, esta empresa, Guayacán Gold, quiso entrar en horas de la madrugada, Gualel, y quiso utilizar un camino que inicia un barrio que se llama La Victoria, El Rodeo, por Gualel, que es un camino construido ilegalmente el año pasado por la Junta Parroquial. Digo ilegalmente porque no tenían los permisos ambientales. Existe un informe del Consejo Provincial, que es la autoridad ambiental en estos casos, donde les notifica que la Junta Parroquial no tuvo los permisos ambientales para construir este camino. La Junta Parroquial, todavía en funciones, la actual, ha sido una junta parroquial que se ha alineado a las empresas mineras. De hecho, los principales voceros de las empresas mineras aquí en Loja y en Gualel son funcionarios públicos, son los funcionarios de la junta parroquial de Gualel. Yo no le conozco el timbre de voz, no le conozco la cara al gerente general de Guayacán Gold ni al gerente general de Salazar Resources. Toda la comunicación o la mayor parte de su comunicación la han hecho a través de funcionarios públicos pagados por sueldos del Estado, que son principalmente el presidente en funciones y uno de los vocales actuales de la Junta Parroquial de Gualel. Por esa vía, construida ilegalmente, la policía y las Fuerzas Armadas pretendieron custodiar a más de 200 trabajadores para que ingresen a la parte alta de Fierro Urco y construyan un campamento ahí. ¿Qué pasa? Que como es un camino de quinto orden mal construido y como había llovido, es un camino de dificilísimo acceso. La propia naturaleza impidió que avancen por ese camino. Los habitantes de Gualel se alertaron ante esta situación, se activaron y empezaron un proceso de protesta y de resistencia. A esto se sumaron personas de la comunidad de Saraguro, del cantón Saraguro, que subieron a ayudarles a defender esta situación. Y ahí es donde los carros de estas personas que suben a Gualel fueron incendiados presuntamente por trabajadores de la empresa minera Guayacán Gold. De acuerdo. Eso fue lo que sucedió la semana pasada y que puso en alerta a toda la provincia al cantón Loja, a la provincia de Loja, y en general causó conmoción social a nivel nacional porque se evidenció cómo a la fuerza se quería entrar a construir en uno de los páramos más importantes del Ecuador. De acuerdo, Pablo. Quiero regresar a este hecho, lo que nos comentaste hace breves minutos, sobre cómo rechazó la Corte Provincial de Loja la acción de protección, argumentando que la consulta ambiental establecida en el artículo 398 no se aplica para actividades de pequeña minería. ¿Por qué toma este argumento justamente si tenemos como los proyectos en la cordillera de Fierro Urco, en lo que se ha denominado justamente estas concesiones de la minera Cornerstone, Salazar Resources, Adventus Sol Gold y Guayacán Gold? ¿Por qué habla de pequeña minería? Mira, la legislación minera en este país es una farsa, es un chiste. Perdona que me haga un poquito más atrás. Tú sabes que la ley de minería se aprobó, creo que fue en el 2009, y ya en ese entonces tenía varios cuestionamientos por parte de sectores sociales. Sin embargo, esa ley del 2009 era 3, 4 veces más garantista de lo que es la actual ley de minería. Desde el 2009 hasta la actualidad se han hecho más de una decena de reformas a esa ley de minería, todas y cada una de ellas destinadas a desregularizar el control a las empresas mineras, es decir, a facilitar la actividad minera, ya sea para hacerlas más rentables y para quitarles los controles que existían sobre esa actividad. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que dice la ley de minería es esta clasificación de pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala. Pero hay que entender que la pequeña minería es aquella minería que por día moviliza
desechos de más de 0 a 300 toneladas. Es decir, que si es que tú eres una empresa que moviliza 300 toneladas diarias de material minero, eres calificado como pequeña minería. Lo que tenemos que entender aquí es que 300 toneladas es una barbaridad de desechos. O sea, entiendo que 100 quintales equivalen, 100 quintales de lo que sea, póngale de arroz, equivalen a 1 tonelada. Entonces imagínate la cantidad de quintales, imaginémonos la cantidad de quintales que son 300 toneladas diarias de material, que podría ser calificada una empresa de pequeña minería. Entonces a estas empresas de pequeña minería se les ha dado un régimen, no la Constitución, sino los reglamentos del Ministerio de Ambiente le han dado un régimen más laxo. Yo no, como es pequeña minería, entre comillas, y a través de estos palabritas nos pretenden confundir el imaginario de los ciudadanos comunes, no se necesita mayores controles en este tipo de actividad, lo cual es completamente falso, porque son actividades que igual generan un gran impacto. Entonces, la empresa, estas concesiones mineras, estas empresas mineras de Fierro Urco han querido, han cuidado de catalogarse como de pequeña minería, ¿no? Entonces, esto permite que, por ejemplo, la pequeña minería no se les exige los reglamentos, la normativa secundaria del Ministerio de Ambiente no les exige una licencia ambiental, únicamente un registro ambiental, compañeros. Y esto es importante porque un registro ambiental tú lo obtienes metiéndote a la página web del Ministerio de Ambiente, llenando los formularios que están ahí, enviándolo y automáticamente te lo dan. No hay un control por parte de la autoridad ambiental sobre lo que sí estás diciendo es verdadero o no. Entonces, en este tipo de registros ambientales se han encontrado barbaridades, como qué, por ejemplo, como que, es que en este lugar del páramo de Fierro Urco no existen especies en peligro de extinción. El propio informe para establecer a Fierro Urco como área de protección hídrica, que ha sido congelado, que ha sido mantenido en el congelador por parte de los últimos dos gobiernos, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, establece por los científicos contratados por el Ministerio de Ambiente que el páramo de Fierro Urco es un lugar, es un ecosistema que tiene varias especies en peligro de extinción. El oso de anteojos, el colibrí peche azul, etcétera, etcétera. Entonces, pero en el registro ambiental no consta eso. Entonces, es como si no existieran esas especies en peligro de extinción. Tampoco consta la cantidad de fuentes de agua que se pueden perjudicar en ese territorio. Entonces, la pequeña minería, el hecho de... y otra de las cosas es que para obtener el registro ambiental no requieres... la autoridad ambiental no requiere que se haga una verdadera consulta en el territorio, ¿ya? Entonces, estas empresas, amparadas en este régimen completamente laxo, que lo establece no la Constitución, sino la normativa secundaria ambiental del Ministerio de Ambiente, les ha permitido obtener estos permisos sin garantizar la consulta ambiental en Gualel y la consulta previa en Saraguro, porque en Saraguro sí hay que hacer consulta previa. Por eso es que en esta semana, en la Asamblea Nacional, el ministro de Minas, todo suelto de huesos y completamente mal asesorado, se lanzó la perla de que en Fierro Urco no se había hecho consulta previa. Admitió frente a Salvador Quispe que lo cuestionaba. Y entonces la asesora le dijo, no, es que no era necesario porque es pequeña minería. Y fue en el 2010 cuando no había legislación al respecto. La Constitución ya del año 98 establece la necesidad de hacer consulta ambiental. Y la del 2008 no se diga. Y además, la Corte Constitucional ha establecido ya varios precedentes jurisprudenciales estableciendo cómo se debe hacer una consulta ambiental. ¿Qué dijo la Corte Provincial de Justicia de Loja? La Corte Provincial de Justicia de Loja simplemente se adscribió a los argumentos realizados por el Estado y las empresas mineras diciendo que como era pequeña minería, no era necesario hacer consulta. Y eso fue todo. De acuerdo. Es decir, justamente entendemos que se ha dado paso
a partir de la interpretación entonces de no es una comunidad ancestral indígena, es una comunidad campesina, no rigen justamente los derechos colectivos que sí podrían estar en el pueblo saraguro, encuentran otra ruta y otro camino, además ilegal, construido, y este tema de la pequeña minería para solventar el tema de la consulta previa, nos te queda clarísimo a la audiencia. Ahora, la pregunta de mi parte para cerrar, que es pertinente de esta entrevista, ¿qué hacía o qué hace la fuerza pública entre la policía y militares resguardando a una empresa privada? ¿Está dentro de sus acciones realizar? Porque además de esto no lo hemos solo visto en esta comunidad, ya lo veíamos también en las zonas como de INTAG, lo veíamos, vemos justamente este accionar de la fuerza pública resguardando a empresas privadas para ingresar a diferentes comunidades. Bueno, existe un decreto firmado recientemente por el Gobierno Nacional que establece que las actividades mineras como estratégicas y entonces les da la competencia a las Fuerzas Armadas para poder intervenir en estos territorios. Lo paradójico de esto es que durante todo este tiempo, durante todos estos años, Jorge, se ha dicho que en Gualel la mayor parte de la población está a favor de la empresa minera, porque es una población abandonada que necesita el trabajo y está feliz de que vengan a darles trabajo. Aquí dos aclaraciones. Primero, lo sucedido la semana pasada evidencia que no existe la paz social frente a una actividad de este tipo y por ende era necesario aplicar estos reglamentos cuestionables, sin duda, que permiten a las Fuerzas Armadas entrar en estos territorios. Segundo, en las últimas elecciones seccionales existieron varias listas en Gualel para junta parroquial, pero hubieron dos que se destacaron por el tema minero. Una, por defender expresamente las fuentes de agua y tener un discurso claro en contra de la minería. Y la otra, todo lo contrario, un discurso pro minería, a favor de la minería. El presidente de la junta parroquial, recientemente electo con 40% de los votos, fue el candidato de la lista que defiende el agua, que está en contra de la minería. Entonces, y la votación que obtuvo la otra persona no llegó ni al 25%, lo cual evidencia que más del 70% de la población en Gualel no respalda la minería. Entonces, esta afirmación de que en Gualel existe una anuencia, una aceptación para el tema de la minería es completamente disputado y por ende se hacía necesario que en enormes números de policía y fuerzas armadas vayan a resguardar a una empresa transnacional. Con el agravante que en semanas pasadas se denunció las actividades de minería ilegal que se están haciendo en el Parque Nacional Podocarpus, aquí en El Loja. Y usted, Jorge y Verónica, vayan a ver cuánto personal de las Fuerzas Armadas y de policía han ido a hacer operativos de control en ese Parque Nacional. Yo les respondo, ninguno. En la frontera sur con el Ecuador ya se denunció que las Fuerzas Armadas del Perú están bombardeando la maquinaria de minería ilegal que están haciendo en la frontera con el Ecuador. Y en el Ecuador no hay una sola autoridad que ponga las manos al fuego sobre esta situación. Entonces nosotros tenemos aquí una clara actuación de las Fuerzas Armadas y del Ejecutivo. Por un lado, defender intereses transnacionales que están contrarios al interés público del Ecuador. Y segundo, defender a esos mismos intereses extractivos ilegales al no hacer absolutamente nada en estos sitios de actividad de minería ilegal. Pablo, te agradecemos por esta entrevista para WAMRO, un tema bastante amplio que hay que seguirlo conversando sin duda, nos deja más preguntas en realidad, pero bueno, seguiremos pendientes de lo que suceda en Gualel y en otros territorios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un buen día.